Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Mauricio Chotocruz, soy el gerente de Conexis y los acompaño desde aquí, desde nuestras oficinas en Escazú, en Costa Rica. Un cordial saludo y especial saludo a nuestros distinguidos suscriptores que hoy nos acompañan. Eh, Tenemos una charla sobre criterios recientes de la Dirección General de Compras Públicas y su posible impacto, cómo podrían impactar sus estrategias en la participación en licitaciones. Esta charla, como siempre, será de aproximadamente una hora y sus preguntas y comentarios son siempre bienvenidos en el botoncito de QA o en el chat y queda ya a la posibilidad de nuestra expositora, que ya lo voy a presentar, de que puedan ser todas atendidas o seleccionadas. Eh, Nos acompaña hoy nuestra facilitadora ya la conocen, la máster Ana Marcela Palma. Ella es reconocida experta en temas de contrataciones públicas en Costa Rica. Ella es también asesora no solo de empresas privadas como los clientes de Conexis, sino también de sector público, ¿verdad? De hecho, la semana pasada dio una de las charlas de SICOP, estuvo a cargo de ella. Entonces estamos en las mejores manos para el día de hoy. Para los que están conociendo Conexis, nuestro foco es apoyar a las áreas comerciales de empresas que venden a gobierno en aumentar, en fortalecer sus negocios en licitaciones. Y les voy a hacer un ejemplito de que me pareció muy interesante de, digamos, funciones o herramientas a veces un poquito escondidas que tiene nuestra plataforma de inteligencia comercial que ayudan a las empresas a identificar oportunidades que de otra forma sería más difícil localizarlas. Cuando nuestros suscriptores entran aquí a los reportes inteligentes, en un clic pueden ver qué hay para ellos, para mí, digamos, para ellos, según la configuración de todos los términos, palabras clave, códigos y demás que sean de su interés, el sistema automáticamente les identifica oportunidades prácticamente en tiempo real. Esas oportunidades normalmente se identifican en las áreas, en los sectores donde ellos normalmente trabajan. Por ejemplo, aquí estamos buscando equipos médicos dentro de lo que es todo lo que tiene que ver con salud. Pero el Conexis, ¿verdad? El Leads tiene un botoncito escondido que se llama oportunidades escondidas y para subcontratos. Si yo aprieto ese botón, me va a buscar en todo lo demás, en construcción, en legal, en musical, en agricultura, lo que sea, eh, todos mis términos que yo había definido como claves para mi negocio. Y en este caso en, encuentra tres oportunidades en construcción que tienen que ver con equipamiento médico en general, ¿verdad? Equipamiento médico, equipamiento médico. Entonces, em, y aquí nos fijamos, dice ampliación y remodelación del área del servicio de emergencias de neonatología del Hospital de Alajuela. Ese es uno. El otro es remodelación, readecuación del servicio de hemato-oncología del Hospital de Niños. Y el otro es de construcción, equipamiento, puesta en marcha del mantenimiento del área de salud de Talamanca, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, digamos, lo que debería de hacer las personas que trabajan en la parte comercial es entrar y ver qué hay, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Lo primero que vemos es que efectivamente eso se salió a concurso como un servicio de construcción de infraestructura, ¿verdad? O sea, si yo soy una empresa de salud, probablemente no estoy registrado en ese rubro, ¿verdad? Y probablemente no voy a recibir esa invitación, pero aquí hay, digamos, de como nosotros además incluimos y buscamos dentro de las especificaciones de los pliegos
Entonces aquí me aparece, me encuentra dentro de esas especificaciones de esta construcción, digamos, una línea de equipo médico que dice, comprende la adquisición, instalación, pruebas de funcionamiento, capacitaciones, mobiliario de equipo detallados en el formulario tal, ¿verdad? Entonces ahí hay un posible hallazgo de una posible oportunidad. Yo además, si quisiera, tengo aquí el botoncito de GPT, que es otra tercera herramienta interesante, donde yo puedo analizar, eh, digamos, el pliego de condiciones, ¿verdad? Le puedo preguntar cualquier cosa para facilitarme a mí tener como un análisis general eh, de este pliego, ¿verdad? Y le puedo preguntar cualquier cosa. ¿Cómo se llama? ¿Qué dice el pliego sobre equipamiento, equipamientos médicos? ¿Verdad? Te voy a preguntar y ahí voy viendo las respuestas. Adquisición e implementación. Se requiere la adquisición, instalación, pruebas de funcionamiento, capacitaciones, equipo, mobiliario médico detallados en los formularios tales, ¿verdad? Mantenimiento, inclusión del mantenimiento, en resumen, el pliego de condiciones establece requisitos, ¿verdad? Y aquí vienen las referencias, entonces yo puedo ver y saltar directamente a la página donde habla de esto, aquí habla del tema de mantenimiento médico. Y si yo me refiero al documento de equipamientos médicos, entonces aquí eh, yo puedo ver, ¿verdad? Una cantidad de equipos muy amplia con un presupuesto estimado de casi 15 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Digamos, además, ¿qué puedo hacer yo o cómo Conexis me puede ayudar para desarrollar esta oportunidad? Aquí hay un otro detallito que es interesante, que es que cuando yo veo esa línea, me dice ver adjudicatarios previos, ¿verdad? Entonces, estas son las empresas que le han proveído a la caja servicios, ¿verdad? Que han sido contratadas por la caja en exactamente ese ítem, digamos, ese rubro de construcción y equipamiento. Entonces aquí yo veo un ranking de diferentes empresas y estas empresas yo puedo hacer varias cosas con ese ranking como para ver con quién me podría proponer, ¿verdad? Asociarme, ya sea a través de alguna de las figuras que hay, y puedo ver, digamos, el detalle de qué es lo que han hecho, ¿verdad? Inclusive puedo ver el detalle de cada una de sus contrataciones, y evaluaciones técnicas y demás, y decidir, y además Conexis para, ¿cómo se llama? Conexis da información de cada una de estas empresas, dónde están ubicados, correos electrónicos y demás para facilitarme a mí contactarlos. Entonces, esa es una forma. Y la otra forma, para terminar, es como pasa en este otro, que Conexis también permite a nuestros clientes publicar avisos dentro de los detalles de las especificaciones de cada proceso, avisos, como en este caso aquí tenemos 4 o 5 empresas que todas son de otras áreas, ¿verdad? Aquí son temas de tecnologías y temas de jardines y demás, que están ofreciendo servicios a las empresas constructoras que quieren hacer esta remodelación de esta área de salud en Talamanca. Y aquí, si ustedes son una empresa del sector salud, podrían publicar un aviso diciendo, nosotros nos especializamos en equipamientos, los equipamientos solicitados para este proceso. Entonces, las empresas constructoras también se les puede facilitar, que tenemos cientos de empresas constructoras en Costa Rica, con nuestro servicio se les puede facilitar identificar una oportunidad para hacer negocios con ustedes y cumplir, digamos, con los requerimientos del cartel. Entonces, esas son unos ejemplos de cómo
Conexis, ¿verdad? Les puede ayudar a ustedes no solo a resolver lo tradicional, ¿verdad? Que es identificar oportunidades que probablemente el mismo SICOP les va a notificar, sino a desarrollar negocios que de otra forma probablemente ni me daría cuenta que existen. Y establecer enlaces con otras empresas que me pueden ayudar a concretarlos. Bueno, sin más preámbulo, bienvenida, Ana Marcela. Muchas gracias, don Mauricio. Muy buenos días. Un gusto nuevamente compartir con usted y con todos nuestros suscriptores y nuestros invitados. Voy a compartir la presentación, si me permite, después de este repaso sobre herramientas tan útiles que la verdad ofrece la plataforma de Conexis. Bueno, hoy dentro de los temas que creemos nosotros que son estratégicos a la hora de entender cómo funciona la actividad de contratación pública, ¿verdad? Recuerden que nosotros tratamos de que ustedes realmente entiendan toda la forma de accionar, cómo el comportamiento de la actividad contractual desde todos los ángulos, ¿verdad? No solo la parte, por ejemplo, de sistema como tal, como podría ser SICOP, oportunidades de negocio, como ahora explicado Mauricio, sino también la lógica desde el punto de vista del marco jurídico y los retos que eso supone, ¿verdad? Entendiendo que por ejemplo, hay distintos actores y eso puede tener un impacto en lo que nosotros hacemos o no dentro de un procedimiento de contratación. Entonces decidimos, y porque ha habido como algunas dudas con respecto a los criterios de la Dirección de Contratación Pública, ahí aclarar que ese es el nombre, ¿verdad?, que hoy en día tiene la Dirección de Contratación Pública, que se conoce normalmente como DECOP. Así es como ellos se han estado identificando. Entonces, quisimos dar un repaso como de los actores relevantes y el valor que tienen estos criterios, la aplicación, sobre todo porque cada día vamos viendo más movimiento en lo que es la dirección de contratación pública. Está teniendo cada vez mayor protagonismo en función del papel que la ley le asigna, ¿verdad? Entonces, bueno, de hecho, esta diapositiva lo que intenta es resumir un poco cuáles son esos principales actores que vemos en este ecosistema de la compra pública costarricense. La Ley General de Contratación Pública creó la figura de la Autoridad de Contratación Pública, que ahora vamos a ver que es un órgano colegiado integrado, digamos, al más alto nivel, con ministros, ¿verdad? Entonces, claro, la parte operativa no la puede hacer directamente la Autoridad de Contratación Pública. Eso le corresponde a la DECOP, la Dirección de Contratación Pública, que es su brazo ejecutor y que está llenando o que viene a asumir un papel que hasta ahora realmente la dirección anterior, la que existía, la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa, tenía algunos roles similares, algunas funciones similares, pero la ley le da sin duda alguna mayores funciones, mayores competencias, fortalece, digamos, todo el papel de la DECOP y hoy por hoy es un protagonista que no podemos dejar de lado, ¿verdad? Hay que estar al tanto porque ellos hacen, por ejemplo, muchos eventos de capacitación, como lo decía don Mauricio, sino porque, vamos a ver, están constantemente emitiendo criterios sobre los distintos temas de la Ley General de Contratación Pública. Antes esa función la veíamos muy focalizada en la Contraloría General de la República, que la tenemos aquí, y ahora vamos a explicar la relación que tiene. Pero hoy por hoy, inclusive uno pareciera percibir que hay de alguna forma también como un acuerdo entre las entidades por parte de Contraloría. Ahora les voy a explicar mi punto de vista personal, ¿verdad? Pero pareciera que hay como un acuerdo donde la Contraloría de alguna manera le cede un poco el protagonismo a la dirección, por ejemplo, en la materia consultiva, que es lo que hoy vamos a referirnos. Entonces, la dirección de contratación pues adquiere ese papel preponderante porque al final es la que hace el día a día en la parte operativa que no puede hacer la autoridad de contratación, que se reúne una vez al mes, si no me equivoco, y que va tomando acuerdos importantes, pero en el día a día es la DECOP la que va
teniendo ese protagonismo. La DECOP además tiene una relación directa con las administraciones contratantes. Hay una relación, digamos, una influencia, por decirlo de alguna forma, directa con la administración central, el poder ejecutivo del que la propia DECOP forma parte, porque ella forma parte de la estructura del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y a pesar de que, o sea, está ligada a la autoridad de contratación, pero su base operativa está en el Ministerio de Hacienda, y entonces tiene una influencia directa, por decirlo de alguna manera, con el poder ejecutivo. Pero además, todas las administraciones, cualquier administración, le puede preguntar, le puede consultar, municipalidades, instituciones autónomas, el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, al final, su función consultiva es hacia todas las administraciones. Pero también es interesante, y este es un rol novedoso, tiene esa función consultiva con respecto a sujetos particulares. Sujetos particulares que pueden ser, vean, aquí la casilla no me dio, pero pueden ser, aquí marcamos oferentes, es decir, cuando ya hay una oferta presentada, contratistas, cuando ya hay contratos firmados o en ejecución, subcontratistas, cuando entramos en esa actitud o en esa condición de terceros que tienen que tomar parte de la relación contractual principal, pero también podrían ser potenciales oferentes, alguien que todavía no ha participado en el procedimiento, pero que tiene alguna inquietud y que quiere dirigirse a la dirección, lo pueden hacer. Los sujetos particulares también tienen esa vía de acceso ahora a la Dirección de Contratación Pública, cosa que, por ejemplo, no pasa en materia consultiva con la Contraloría General de la República, ¿verdad? Vean que yo dividí la diapositiva como en dos escenarios o dos sectores, por decirlo así. Hemos estado hablando del que vemos de frente a la izquierda, pero hablemos del de la derecha. A la derecha tenemos a la Contraloría General de la República, que si la vemos, yo la puse en un círculo un poquito más grande, debería ser bastante más grande que el de la Autoridad de Contratación, que sería este, la DECOP, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Contraloría, ahora vamos a ver, es un órgano, es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa de carácter constitucional y sus competencias, facultades, inclusive trascienden lo que es la contratación pública. La Contraloría es el fiscalizador superior de la hacienda pública, las compras públicas obviamente que están financiadas, como el nombre lo dice, con fondos públicos. Todo esto forma parte de la materia de fiscalización superior de la Contraloría, y por lo tanto su papel sigue siendo muy importante y es, si se quiere, si uno los quisiera comparar, pues lógicamente eh, tienen funciones y tienen características muy diferentes. Y la Contraloría sigue siendo a nivel, digamos, si uno los fuera a confrontar, pues la Contraloría es creada por la Constitución, mientras que la autoridad de contratación, que es muy importante, como veremos, está creada a nivel de ley. Entonces, dentro de la jerarquía normativa, siempre el papel de la Contraloría, pues tiene un nivel superior, ¿verdad? Solo por el hecho ya de las competencias constitucionales que tiene. Y entonces la Contraloría sigue estando ahí vigente, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cómo interactúan en este tema de los criterios y las consultas. Y por otro lado, el círculo mayor serían los órganos jurisdiccionales, donde ahí podríamos tener desde el Tribunal Contencioso Administrativo, que sería la sede, digamos, a nivel jurisdiccional, ante la cual se pueden recurrir actuaciones de todos estos, de la autoridad de contratación, de la dirección de contratación, de las administraciones, inclusive de la Contraloría. Si quisiéramos discutirlo a nivel judicial, terminaríamos ante la sede principalmente de lo contencioso administrativo, salvo que quisiéramos llevar un asunto a sala constitucional porque se considere que hay lesionados derechos o garantías fundamentales derivadas de la Constitución o de los principios de la contratación pública que también tienen base constitucional. Entonces, al final, la última palabra. Lo que pasa es que la mayoría de los casos no llegan a esa sede, ¿verdad? Entonces, todo se termina resolviendo a nivel administrativo. Pero al final, si uno llevara un caso ante los órganos jurisdiccionales, estos son los que tienen la última palabra y por eso es que el círculo lo vemos que es mayor, como para que nos quede la idea de que si al final alguien tiene que decir la última palabra, eso, si accionáramos obviamente una herramienta, pues serían los órganos jurisdiccionales.
La autoridad de contratación, ¿qué hace? ¿Cómo está conformada? Bueno, fue creada, como les decía, por ley, ¿verdad? Artículo 128 y siguientes de la Ley General de Contratación Pública. Es un órgano colegiado conformado por el ministro de Hacienda, que es quien lo preside, el ministro de Planificación y el ministro de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones. Es el rector para la materia de contratación pública de toda la administración. Y bueno, ahí puede haber algunos estiras y encoges, pero así es como está la ley diseñada. Debe rendir, por la función que tiene, cuentas anualmente tanto al presidente de la República como a la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa. Algunas de sus competencias son, por ejemplo, aprobar el Plan Nacional de Compra Pública, que va a ser el instrumento de política pública que va a definir los caminos, digamos, las rutas que en esta materia el Estado costarricense va a adoptar, ¿verdad? Y vean que la propia ley ya sí le da como una guía a la autoridad sobre qué ejes debe aprobarse ese Plan Nacional de Compra Pública, por ejemplo, generación de eficiencia, altos estándares de calidad, probidad, transparencia, satisfacción del interés público. Debe además aprobar de mejoras regulatorias y medidas de simplificación de trámites. A veces no sé hasta dónde esto se cumple, ¿verdad? Pero bueno, propone directrices al Poder Ejecutivo, emite lineamientos para sujetos privados que utilicen fondos públicos porque para ellos también puede alcanzar la normativa de contratación pública, diseñan políticas públicas de participación ciudadana, una tarea que todavía está ahí por desarrollar, emiten fórmulas para el mantenimiento del equilibrio financiero de los contratos, es decir, para el reajuste de precios. Por ejemplo, está en consulta pues está en proceso de aprobación un nuevo reglamento de reajuste de precios, ¿verdad? Y define la estrategia que promueve la profesionalización, la certificación de idoneidad, la capacitación continua de los funcionarios y una función novedosa que trae la Ley General de Contratación Pública, la acreditación de unidades de compra para las instituciones. Las instituciones, sus proveedorías van a tener que acreditarse, lo mismo que los funcionarios que trabajen en la materia, ¿verdad? Pero eso está también en proceso de desarrollo. Hay muchas de estas cosas que están todavía en proceso de desarrollo. La DECOP, la Dirección de Contratación Pública, como hemos dicho, es el órgano ejecutor. Se transformó perdón, aquí esto está, se transformó la Dirección de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda en este nuevo órgano y tiene, para lo que nos interesa hoy, esa capacidad técnica consultiva en materia de contratación que dice, ya de una vez la ley advierte, con carácter vinculante para la administración central y para la administración descentralizada cuando consulte directamente. Pero ahorita vamos a explicar eso. Además, bueno, cuenta con personal interdisciplinario y como uno va viendo en la práctica, están incursionando en distintas actividades o acciones concretas. Dentro de todas estas funciones que la ley les da, por ejemplo, elaborar y proponer el proyecto del Plan Nacional de Compra Pública que aprueba la autoridad de contratación, ¿verdad? Pero ¿quién lo propone? ¿Quién lo redacta? Pues la DECOP. Proponen también esas mejoras regulatorias o de simplificación de trámites. Es la que va a encargarse de gestionar la profesionalización de los funcionarios y de las proveedorías y la acreditación de las unidades de compra. O sea, todo ese proceso de profesionalización va a tener digamos, todo lo que se decida con respecto a eso vendrá de esta dirección. Ejerce la dirección, y esto es bastante importante también para quienes están en el sector privado. Alguien puede decir, pero esto a mí ¿en qué me afecta? Vamos a ver que sí afecta. Ejerce la dirección en el uso de medios electrónicos aplicados a la materia. Por lo tanto, por ejemplo, fue decisión en ese momento era de la Dirección de Bienes y Contratación Administrativa, la anterior, pero fue decisión de ellos mantener, por ejemplo, la plataforma SICOP. Si el día de mañana se decide que SICOP ya no funcione más y que se saque a licitación para contratar un nuevo sistema, esa decisión vendrá de acá, ¿verdad? Vendrá por consejo de la dirección y decisión de la autoridad. Y la dirección es la que ejerce lo que sería la rectoría, la dirección sobre el uso de medios electrónicos, con lo cual, si hay algún problema, y esto inclusive se lo ha dicho la Contraloría en algunas resoluciones a las propias administraciones, que si, por ejemplo,
vean en el caso de los estudios de mercado, si el banco de precios de SICOP no funciona, como podría pasar, ¿verdad? ¿Qué le ha dicho Contraloría a las instituciones que alegan? Ah, yo no pude hacer el estudio de mercado porque el banco de precios de SICOP no funciona, porque no hay información suficiente. ¿Qué le dice Contraloría a esas instituciones? Vaya, hable con la DECOP, vaya, dígale, porque ella es la que administra el catálogo de bienes, el registro oficial de oferentes y de subcontratistas, el banco de precios, todo lo que hay en SICOP lo administra directamente la DECOP. Que Raxal lo maneje en la práctica, sí, pero a todo lo que aparece, todo lo que vemos en el SICOP es producto de una decisión de la DECOP. Y dentro de eso está, como decíamos, el administrar el catálogo electrónico de bienes, el banco de precios, el registro de proveedores. Además, la DECOP debe administrar riesgos, adoptar medidas de mitigación, de control para mitigar esos riesgos. Por ejemplo, también establecer indicadores de desempeño, ¿verdad? Para ver si se están cumpliendo los objetivos del Plan Nacional de Compra Pública. Por supuesto, puede requerir información a las instituciones y a las dependencias públicas. Debe trabajar por establecer mecanismos para verificar estándares de calidad y proporcionar herramientas y parámetros para que las instituciones puedan efectivamente constatar si se están cumpliendo esos parámetros, ¿verdad? Debe estandarizar y poner a disposición de la administración plantillas, los famosos machotes, ¿verdad? Y ya hay trabajo adelantado en esto. Ya si uno se pone a buscar en la página de la dirección, además ellos constantemente están emitiendo directrices que salen comunicadas, ¿verdad? A los sujetos destinatarios y hay plantillas, por ejemplo, hay unas para el desarrollo de los procedimientos de contratación con plazos y ahí ellos han venido trabajando en eso. Además, lógicamente, debe ejecutar los acuerdos de la autoridad de contratación, realizar labores de inteligencia de contratación pública y también realizan ya una parte más operativa que serían las compras consolidadas de la administración central, por ejemplo, a través de los convenios marco y deben también ser partícipes pues, de la ejecución y fiscalización de políticas públicas para garantizar la participación ciudadana. Pero bueno, hoy venimos a hablar de los criterios, de qué ha venido diciendo. Sinceramente, sí, les voy a decir, es difícil referirse a todo lo que ha dicho la DECOP. Entonces, hoy vamos a ver algunos temas, ¿verdad? Sin perjuicio de que podamos hacer una segunda o tercera charla abordando más criterios, pero sobre todo hoy queremos dejarles a ustedes la inquietud, tanto para quienes están en el sector público como para quienes están en el sector privado, de que estos criterios existen, de que a estos criterios hay que ponerles atención porque ahora vamos a ver cosas muy delicadas que se dicen, que salen de la DECOP como criterio, ¿verdad? Y que tenemos que ver qué impacto pueden generar en si es la administración la que está tramitando el procedimiento, pues en ese trámite, o si soy un sujeto particular que participo en el procedimiento y gracias a un criterio de la DECOP quedo fuera, porque se analizó de una determinada forma, por ejemplo, una subsanación extemporánea. Entonces, claro que esto tiene un impacto. Bueno, la función consultiva, decíamos, es tanto con respecto a los sujetos públicos, toda la administración central, descentralizada en sus distintas categorías, territorial, institucional, ¿verdad? Y también con respecto a gestiones que provengan del sector privado, terceros y que siempre que sean relacionadas con la materia específica de las competencias previstas en la ley. Así lo dice el artículo 309 del reglamento. ¿Cómo se hace? Vieran que es bastante sencillo, sobre todo para quienes están en el sector privado. Para las instituciones es un poquito más complejo porque tienen que cumplir con una serie de requisitos. En el caso del sector privado es un poco más flexible, ¿verdad? Pero enviando la consulta a esta dirección de correo electrónico, normalmente uno tiene buena respuesta, ¿verdad? Además, bueno, ya vimos que ellos tienen otras funciones, pero enfoquémonos ahora en la función consultiva. Como vimos, la ley le reconoce esa capacidad técnica consultiva y le dice expresamente le corresponde atender las consultas de la administración o de terceros relacionadas con la materia específica de sus competencias. Y pues deben cumplir esas consultas con una serie de lineamientos, pero ya les adelantaba que para el sector privado son bastante más flexibles que los requisitos para presentar consultas que para el sector público, a los que sí se les pide una serie de formalidades.
una pregunta y una duda recurrente en este tema es qué carácter vinculante tienen estos criterios, ¿verdad? Y ya la ley lo aclara. Y aquí hay que hacer, aunque la ley dice esto, hay que hacer varias precisiones. La ley de una vez ya le dice a la DECOP y a todo el interesado, ¿verdad? Los criterios son vinculantes para los sujetos consultantes de la Administración Central, es decir, del propio Poder Ejecutivo. Ahora, si la consulta viene de la Administración descentralizada, sea una municipalidad, sea el Poder Judicial, sea el Tribunal Supremo de Elecciones, sea la ARECEP, sea el PANI, ¿verdad? Que es sector descentralizado, o incluso una empresa pública, Correos de Costa Rica, por ejemplo, estas entidades pueden apartarse del criterio siempre y cuando se emita un acto motivado. Y aquí yo sí debo decir que al final también quienes forman parte del Poder Ejecutivo podrían eventualmente separarse. O sea, al final en el derecho administrativo eso podría funcionar igual por distintos elementos, pero entonces al final la ley hace esa separación y ahora lo voy a explicar con mayor detalle. Y la otra parte que interesa mucho es, bueno, y los que no consultamos directamente, inclusive yo que soy un sujeto particular y que yo no, yo, ¿verdad? Eh, cómo me impacta ese criterio? Bueno, al final, y eso lo retomo al cerrar la charla, esos criterios son parámetros de interpretación y de análisis de cada caso en concreto, porque vamos a ver una característica interesante de estos criterios. Estos criterios la dirección de una vez cuando analiza cualquier consulta que se le plantea y en la directriz que hay para los sujetos públicos que quieran presentar consultas, la DECOP de una vez les dice, lo mismo que hace la Contraloría también en su área consultiva, yo no le analizo casos concretos. Yo problemas específicos no le voy a resolver. O sea, yo le voy a dar un criterio general. Entonces, claro, dentro de esa generalidad, es la propia administración la que luego decide cómo llevar ese criterio a la práctica, inclusive las que consultan, ¿verdad? Las que consultan directamente, vamos a decirlo, quedan más amarradas, por decirlo así. Si es poder ejecutivo, la ley como da a entender que ni siquiera se pueden apartar, que es completamente, ¿verdad? Si el Ministerio de Salud le pregunta, ¿cómo debo interpretar X norma? Y la dirección le dice de tal forma, no hay quite, ¿verdad? La administración descentralizada, la ley da a entender que ARECEP le puede preguntar cómo puedo aplicar, vamos a ver ahora un ejemplo, el contrato adicional, ¿lo puedo seguir aplicando? Y la DECOP le va a decir probablemente no, ya no lo puede, desde el 1 de diciembre del 2022 ya no puede seguir aplicando el contrato adicional. Y al final, y la propia dirección, la DECOP lo dice, por un principio de desconcentración operativa, la decisión es del ARC, la decisión es de cada institución. Eso vean en el escenario de quienes consultan directamente. Pero inclusive, y entonces eso nos lleva a quienes no consultan. Entonces todos nosotros que estamos aquí, y hoy vamos a ver algunos criterios, vamos a salir de la charla con el conocimiento de que hay criterios sobre el tema de contrato adicional, que hay criterios sobre la modalidad de ejecución de contratos de entrega según demanda, hay criterios sobre la subsanación, por ejemplo, ahora vamos a ver, pero al final esos criterios son parámetros de interpretación que cada institución deberá revisar si aplica a su caso o no y deberá tomar la decisión que considere de manera razonada y obviamente las consecuencias por esa decisión las asume esa administración. En el caso de los sujetos privados, vamos a ver, estos criterios nos sirven de parámetro para fundamentar un caso, para analizar, para alertar. Podemos decirle a la administración, vea, ya la DECOP se ha pronunciado en el sentido de que esto se puede hacer de esta manera o no se puede hacer. No quiere decir, y esto es una cosa que sí quiero recalcar, que los criterios se aplican siempre automáticamente y tal cual están a todos los casos posibles. No, hay que ver caso a caso. Vean que los criterios que da la DECOP son criterios de carácter general que luego requieren llevarlos al caso específico y de hecho, ahí, perdonen la expresión y con todo respeto lo digo, pero la DECOP se lava un poco las manos en el sentido de que luego le dice, inclusive a la administración que le consulta, le dice,
ya usted verá en la práctica cómo aplica ese criterio a su caso concreto, porque yo su caso concreto no se lo voy a resolver. Entonces, eso es bastante importante para efectos de entender ese rol que está asumiendo la DECOP. Sí, son criterios importantes y hay que tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque si en un futuro análisis de responsabilidad, si esa decisión que la administración toma se separa del criterio que la DECOP emite y tiene consecuencias, e inclusive pueda llegar a generar daños, por ejemplo, a derechos subjetivos de terceros, eventualmente puede haber de responsabilidad administrativa del funcionario a nivel subjetivo, responsabilidad administrativa a nivel subjetivo del funcionario como tal y eventualmente a nivel objetivo de la propia administración, que eventualmente hasta pueda tener que, por ejemplo, indemnizar de daños y perjuicios. Ese es otro tema de otra charla, de otro curso, de otro momento, pero que sí hay que tener conciencia de que los criterios están ahí y de hecho hay algunos en los que uno no necesariamente comparta la posición de la DECOP. Pero al final, entonces, será decisión de cada administración cómo los aplica y obviamente asumirá responsabilidad por eso. Ahora, vean que la Contraloría no desaparece del mapa, no desaparece del escenario. ¿Qué hace la Contraloría? ¿Cómo interviene? Es que ya ahora ya no interviene. No, la Contraloría sigue existiendo, sigue siendo el órgano constitucional auxiliar de la Asamblea Legislativa con absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores. Artículos 183 y 184 de la Constitución Política. Además, aquí van a intervenir, bueno, normas de la Ley General de Contratación Pública, pero también normas de la Ley Orgánica de la Contraloría General. En materia de contratación, la Contraloría asume un rol que se llama en el derecho administrativo de jerarca impropio. No estando dentro, por ejemplo, de la estructura organizacional de las instituciones, de cada administración contratante, la ley sí le reconoce la competencia para conocer y resolver los recursos de objeción y de apelación en los procedimientos de licitación mayor. Entonces, ahí funciona como un jerarca impropio, porque aunque no está dentro de la estructura administrativa de las instituciones, la Contraloría interviene solo en esos casos, resolviendo como un juez administrativo los recursos de objeción y de apelación, pero solo en las licitaciones. Además de esto, y por otras competencias que están en la Constitución Política, en la ley orgánica, la Contraloría tiene competencia para refrendar contratos, tiene competencia en procedimientos sancionatorios, ¿verdad? Tiene competencia para declarar nulidades, por ejemplo, de actos, de los procedimientos de contratación y de contratos también podría declarar nulidades. Y también, pues obviamente tiene sus competencias de fiscalización posterior, el control posterior, ya cuando entran los auditores, los fiscalizadores, el equipo de trabajo que va a revisar cómo se están haciendo las cosas. Y en materia consultiva, y la Ley General de Contratación Pública también lo dice, mantiene su potestad consultiva conforme al artículo 29 de la ley, pero eso sí, solo con respecto a sujetos públicos o privados, pero solo los que administren o custodien fondos públicos, artículo 4 de la ley orgánica. Es decir, que nosotros los mortales, los privados que no estamos trabajando en el sector público directamente, no podemos pedir un criterio a la Contraloría a nivel de una consulta porque no lo van a rechazar, ¿verdad? Solo la administración pública. Bueno, entremos ahora un poquito a ver sobre qué se ha pronunciado la ADECO. Es bastante material, vamos a ver dónde encontramos esta información. Bueno, vamos a entrar a la página del Ministerio de Hacienda de Costa Rica y vamos a irnos al final de todo. Hay una parte que se llama contratación pública, un enlace que ustedes entrarán y van a ver esto. Y en estos distintos, vean que está el enlace de la autoridad de contratación, el enlace de la dirección de contratación, hay distintos enlaces interesantes también y hay uno específico que es el que nos interesa hoy, que se llama norma. Entrando ahí, ustedes se van a encontrar con esto, que vean que ahí está desde la ley, hay resoluciones, hay directrices, hay circulares, hay procedimientos, hay manuales, ¿verdad? Y está el botón que nos dice criterios. Ahí encontraríamos los criterios relacionados con la aplicación de la Ley General de Contratación Pública y el reglamento. Algunos de los tantos temas tratados, bueno, el régimen jurídico de la Ley General,
las excepciones y las exclusiones, no solo, bueno, aquí en el caso de las exclusiones al uso de SICOP, el manejo de excepciones, por ejemplo, el de la caja chica y otras, ¿verdad? La figura del contrato adicional y la modificación del contrato, la subsanación y la subsanación de declaraciones juradas, prohibiciones, régimen sancionatorio, subcontratación, aquí me quedaron un poquillo cortados, por mencionarles algunos. Y vean, aquí les doy algunos datos. En el 2022, claro, se transforma la Dirección de Bienes y Contratación Administrativa, que esa tenía más cantidad de criterios, ¿verdad? Ahí, pero tal vez su función era diferente también. Entonces, en el 2022 encontramos solo 7 criterios, pero vean en el 2023, 90, y le puse un asterisco porque es aproximado, porque por si me pudiera haber equivocado, pero aproximadamente unos 90 criterios en el año 2023. Y este año tal vez la producción va un poquito más lenta, ¿verdad? Porque al día de hoy que consulté, tenían en este enlace 8 criterios con respecto a la Ley General de Contratación Pública. ¿Qué cosas se han dicho? Bueno, vamos a ir tocando hoy algunos de los muchos temas, no vamos a poder hablar de todos, ¿verdad? Sobre el nuevo régimen jurídico. Y vean que este es un criterio del año 2022, aquí me equivoqué, esto es de julio del 2022. Ahí la dirección aclara y es importante para entender la lógica de las reglas aplicables a la materia, tanto a nivel de los funcionarios como de los sujetos particulares. Recuerden que esto es un ecosistema. Ustedes, los que estén en el sector privado, no pueden entrar a un procedimiento de contratación o de poder podrán, pero serán menos competitivos, serán menos estratégicos, tendrán desde mi punto de vista menos oportunidades si no conocen la lógica del sistema, si no entienden cómo funciona esto. Y para entender, pues hay que ir viendo los lineamientos, las posiciones que va asumiendo en este caso, este órgano, independientemente de que uno esté de acuerdo o no, porque ahora vamos a ver, yo misma, pues hay algunos criterios donde digo, yo no estaría de acuerdo con esto, ¿verdad? Pero al final yo hoy me encargo de exponerles algunas posiciones que han tomado en la Dirección de Contratación Pública. Bueno, vean con respecto al régimen jurídico en general, dice, bueno, uno de los motivos que dieron origen a la nueva ley es la problemática presentada a nivel nacional, la posibilidad de las instituciones de apartarse de los procedimientos ordinarios que constitucionalmente son los establecidos como la vía idónea para la adquisición de bienes y servicios. Está hablando aquí de el fenómeno que pasó en el régimen jurídico anterior, donde lo que menos se utilizaba para comprar eran los procesos de licitación. La mayoría de las instituciones compraban a través de la escasa cuantía, con las limitaciones que tenía la escasa cuantía y los problemas de eficiencia, de transparencia, de legalidad, incluso que eso que pudo haber estado generado, ¿verdad? Entonces, la dirección reconoce que la ley promueve, por eso se promueve una nueva ley, con un régimen legal de aplicación general que elimina además todos los regímenes especiales. Desapareció el régimen especial de las entidades del sector de telecomunicaciones, del ICE, ASEC, todas ellas entran ahora en el nuevo régimen de la Ley General de Contratación Pública. Y esa aplicación de regímenes especiales se reconoce que generaba mucha inseguridad jurídica por la diversidad de procedimientos utilizados y el uso indiscriminado de las excepciones y el no uso de SICOP, que también se propiciaba con esa pluralidad, ¿verdad? Eso motivó, entonces nos dice la dirección, a replantear la normativa costarricense y con ello se promulga la nueva ley que unifica la aplicación del marco normativo, potencia, y esto es muy importante tenerlo claro, de los dos lados, sector público, sector privado, se potencia el uso de los procedimientos ordinarios. Eso supone que se depura el número de excepciones de los procedimientos de contratación directa, como se le llamaba tradicionalmente, y se ajustan los requisitos para su aplicación, además de que se hace obligatorio el uso de SICOP. ¿Ya? Eso es entre otros, hay muchos criterios que van reiterando esa posición. La ley general es de aplicación para todos aquellos procesos de contratación donde se utilicen total o parcialmente fondos públicos.
Aquí ya no es necesario entrar a considerar la naturaleza jurídica de la institución, porque lo que queda excluido de su cobertura son únicamente las actividades que están en el artículo 2 de la ley, ¿verdad? Por ejemplo, la actividad ordinaria. Entonces queda claro que el ámbito de cobertura tiene que ver con uso parcial o total de fondos. Excepciones, que fue el tema que, como les comentaba Mauricio, hablamos de esto el viernes pasado ampliamente, pero aquí muy rápido: procedimientos de excepción, contratación directa, lo que hemos conocido siempre como contratación directa. La nueva ley es clara y establece una lista taxativa, una lista cerrada, que está en el artículo 3 de la ley, de excepciones, ¿verdad? Y ya no existe la posibilidad de crear nuevos supuestos de contratación directa vía reglamento. La administración además debe cumplir necesariamente con los requisitos que establece la ley para el uso de esas excepciones, y en las excepciones no se utilizan los procedimientos ordinarios, pero sí hay que utilizar, por ejemplo, el SICOP. De eso no se escapan los procedimientos de excepción. Ahí importante que también nos dice que en el caso de las excepciones, que fue uno de los mensajes que yo traté de transmitir en la charla pasada, hay que adaptar los requisitos. No se puede tramitar un procedimiento de excepción exactamente en las mismas condiciones que se tramita un procedimiento ordinario. Vamos a ver cambios, ¿verdad? Y todos los requisitos que están en el artículo 4 del reglamento para el uso de los procedimientos de excepción o de contratación directa, como los hemos conocido, no necesariamente aplican todos los incisos a todas las excepciones. Y esto es un criterio bastante importante. Desde el año 2022 ya la dirección hizo ese manejo. ¿Por qué? Porque a veces las administraciones están siendo muy, perdónenme la expresión, lo digo con mucho respeto, pero están siendo un poquito inflexibles y con una visión un poco cuadrada de tramitar los procedimientos de excepción, todos con los mismos requisitos y casi asimilándolos a los procedimientos de licitación. Y eso es desnaturalizar la materia de excepción. Por otro lado, también la dirección ha entrado a diferenciar entre lo que son las actividades excluidas de la aplicación de la ley, artículo 2, ¿verdad? Donde ahí ni siquiera hay que preocuparse, por ejemplo, por el uso de SICOP, mientras que eso sí pasa con las excepciones del artículo 3. Y donde se hace la diferencia, en el artículo 3 hay una lista taxativa, la de COP no lo llegó a decir, pero y eso lo digo yo, a título personal. El artículo 2 lo que tiene es una lista enunciativa, a diferencia de la lista del artículo 3. Uso del SICOP, otro tema sobre el que hay abundantes criterios en la página del Ministerio de Hacienda, donde queda claro. Yo lo resumí en dos, porque ya les digo, hay muchos y quería tocar otros temas. La aplicación de la ley es para toda la actividad contractual, es decir, que y aquí esto significa que desde los estudios de mercado, las consultas de proveedor único, toda la parte preliminar anterior a la apertura formal del procedimiento se debe hacer dentro del SICOP, como toda la parte de cierre, por ejemplo, todo lo que ya sea ejecución contractual, gestiones de cobro, inclusive si tuviéramos, debería llegar el momento en que los reclamos por intereses moratorios, reajustes de precios, todo eso, el finiquito, todo debe tramitarse a través del sistema digital unificado, en este caso el SICOP, que es el que todavía está en operación. La ley contempla únicamente dos supuestos para que la administración se pueda apartar del uso del SICOP, y son casos o situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, donde previamente se haya pedido la autorización de la DECOP. No es a decisión de la entidad contratante que dice: "No, esto lo hacemos fuera de SICOP", ¿verdad? Ahí estaría violentando un montón de normas con respecto a eso. Entonces, eso es muy importante. La normativa no prevé una exoneración del uso del SICOP para entidades cubiertas por la ley. La única posibilidad de autorizar un no uso es por razones de caso fortuito, fuerza mayor. Y en el tanto una entidad contratante esté obligada al uso del sistema digital unificado, así es como le llama la ley, debe acatar las regulaciones asociadas a su uso, por ejemplo, incluyendo el pago o la aplicación del modelo tarifario, ¿verdad? Esta consulta tenía que ver con si podían dejar de pagar la tarifa o no. Y hay casos en donde la DECOP sí hace hasta excepciones con respecto a la tarifa, pero primero hay que pedirle permiso. Lo mismo que para actuar de manera separada o fuera de la plataforma SICOP,
salvo los casos que la ley permite. Por ejemplo, la contratación de urgencia, de una extrema urgencia, podría tramitarse fuera del SICOP, o las compras de caja chica que se hacen fuera del SICOP y luego se registran. Pero son casos especiales. Otro de los temas, porque ya el tiempo lo tenemos casi encima, un tema que ha generado muchas dudas y de hecho hay varios criterios de la DECOP con respecto a esto, y es el tema del contrato adicional, el famoso contrato adicional, artículo 209 del reglamento anterior, el reglamento a la ley de contratación administrativa, y el tema de las modificaciones unilaterales de contrato. Y vieran qué interesante, ahora les voy a contar. Bueno, aquí en esencia, porque y ustedes pueden ver ahí, vean que ahí tienen la referencia de los oficios, vean que desde el 2022 esta fue una preocupación que surgió ya antitos de que entrara en vigor la nueva ley. Vean que este criterio es de agosto del 2022 y la nueva ley entró a regir el 1 de diciembre del 2022. O sea, ya había una preocupación de las instituciones cómo manejar los contratos. Y aquí quedó claro desde el principio la posición en el sentido de que si un contrato inicia antes del 1 de diciembre del 2022 y concurren los elementos del artículo 208 del reglamento a la ley de contratación administrativa, aquí hay un error, es de la ley de contratación administrativa, conforme al transitorio primero de la nueva ley, sí podría tramitarse una modificación unilateral del contrato. Esa es la posición que ha mantenido la DECOP, a diferencia de Contraloría. Eh, Ese contrato que nació con la ley anterior se puede modificar con las reglas del 208 si se cumplen los elementos, ¿verdad? Esa es la posición que con respecto a modificaciones unilaterales ha mantenido la DECOP. Distinto es lo que sería el contrato adicional. Bueno, aquí les vuelvo a reiterar, se mantiene este criterio del 2022. Se aclara, eso sí, y es importante tomarlo en cuenta, que la Contraloría no está muy a favor de esa tesis. Y aquí vemos donde hay una separación de criterios. La Contraloría, por ejemplo, aclara que la modificación unilateral de contratos. Primero, habría que ver si realmente se puede esa transitoriedad de la nueva ley, lo que dice el transitorio primero de la ley, si realmente se puede aplicar a la modificación de contratos, pero sobre todo lo más importante es que la Contraloría llega y dice si en el artículo 208 del reglamento anterior hay una serie de condiciones, por ejemplo, la imprevisibilidad o que sea hasta el 50%, si alguna de esas condiciones no se cumple, antes, con la ley anterior, con el reglamento anterior, se podía pedirle autorización a la Contraloría para efectuar esa modificación unilateral, faltando algún elemento. Contraloría dejó muy claro en estos criterios que ustedes, en estos oficios que ustedes ven aquí mencionados, que ella ya no tiene competencia para autorizar ese tipo de modificaciones unilaterales. Con lo cual, aquí, ¿qué ha pasado en la práctica? Se entiende que si se dan todas las condiciones del artículo 208 y entonces no hay que plantearse, ir a pedirle ningún tipo de autorización a Contraloría, ese contrato que viene de la ley anterior se podría modificar si se cumplen todas esas condiciones. Ya les digo que Contraloría no es muy a favor de esa tesis, pero la Dirección de Contratación sí la ha mantenido. Distinto es el caso de un contrato adicional. Un contrato adicional, estamos ante un supuesto de una nueva necesidad de la administración, se genera a través del trámite de un nuevo contrato y desde el 1 de diciembre del año 2022, la norma que permitía suscribir después de finalizado un contrato durante los siguientes 6 meses un segundo contrato hasta por un 50% con el mismo contratista, esa norma ya no existe, ya no está vigente. Y en eso sí han coincidido tanto la DECOP como la Contraloría. Entonces, es un tema en el que ahí vemos una coincidencia de posición. Aquí pasó una cosa interesante. Y ustedes se imaginarán la cantidad de contactos y de gente que uno conoce que trabaja en esto, colegas, excompañeros. Inclusive hubo muchos colegas que yo vi que no estaban de acuerdo con esta tesis a partir de lo que dice el transitorio primero de la ley. ¿Ya? ¿Qué dice el transitorio primero de la nueva ley?
que las contrataciones que iniciaron con la ley anterior mantienen las reglas hasta que esa contratación finalice, ¿verdad? Se siguen interpretando, se siguen ejecutando conforme a las reglas de la ley que las vio nacer, por decirlo así. Entonces hay gente que dice, bueno, si nació con la ley de contratación y la ley de contratación permitía suscribir un contrato adicional, ¿por qué ya no? Bueno, tanto la DECOP como la Contraloría han dicho no, porque a partir del 1 de diciembre existe una nueva ley. Para hacer un contrato adicional hay que hacer un nuevo contrato y la única forma de hacer un nuevo contrato es a través de los nuevos procedimientos y las nuevas reglas que están en vigencia desde el 1 de diciembre. Entonces, no se ve viable desde el punto de vista de la DECOP y de la Contraloría suscribir un contrato adicional después del 1 de diciembre del 2022. Al final les decía yo, es un tema de riesgo. Cada institución decide, están estos criterios tanto de Contraloría como de la DECOP, pero al final queda la decisión de la propia institución. Pero ¿qué pasa si ustedes son sujetos particulares y la administración les dice que, perdónenme la expresión, pero como en lenguaje coloquial, que se apunta y hacemos un contrato adicional, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes están corriendo un riesgo porque, ya les digo, estos criterios son generales, tanto de la Contraloría como la de COP. La aplicación se responsabiliza de la aplicación la institución que en el caso concreto decide hacer lo que decida, ¿verdad? Tanto suscribir el contrato adicional como no, pero ustedes como sujetos particulares también podrían entrar en una corresponsabilidad. Entonces, bueno, yo les resumo, ¿verdad? Ahí están las posiciones y vean que inclusive esta posición sobre el contrato adicional se reiteró en un oficio de diciembre del año 2023. O sea, es una posición muy consolidada el que no se puede suscribir contratos adicionales después del 1 de diciembre del 2022 y que en cambio con las modificaciones unilaterales, pues siempre que se cumplan los requisitos del 208 y no haya que pedirle autorización a Contraloría, porque Contraloría ahí ya nos va a decir que no, la administración podría modificar el contrato con las reglas de la ley de contratación administrativa, que ese contrato obviamente nació con esa norma en vigencia. Entonces, ahí vemos un caso en donde hay posiciones encontradas. ¿Quién tiene la razón? Es que, ¿qué pasa? Que estos son competencias diferenciadas, ambos tienen facultades y potestades consultivas, y al final, ¿qué pasa? Que la responsabilidad se le traslada a cada institución. Contrataciones en entrega según demanda. Bueno, por ejemplo, una cosa que preocupa mucho en esta modalidad de ejecución de contratos, ¿verdad? Que son contratos donde no se pacta una cantidad específica, sino que es un compromiso de suplir sus suministros periódicamente según las necesidades de consumo puntuales. Dice este criterio de marzo del año anterior, en el caso de un contrato iniciado con la ley anterior, aplicando el 162 del inciso B del reglamento, que admite esa norma sí admitía incluir nuevas líneas. Por aplicación del transitorio primero, si el contrato inició con la ley anterior, entonces aquí la dirección aclara, pues ese contrato se admitiría incluir nuevas líneas en la modalidad de entrega según demanda. Pero si la decisión inicial se adoptó a partir del 1 de diciembre o después del 1 de diciembre, ya aplica la nueva ley. Y en esa modalidad de ejecución de entrega según demanda, en el caso de los bienes, no se contempla la posibilidad de incluir nuevas leyes. Y entonces aquí lo desarrolla en este criterio. El contrato de suministros está regulado en el artículo 74 de la nueva ley, la modalidad de entrega según demanda en el 195, y esta normativa no previó la posibilidad de incluir nuevas leyes. Entonces, nuevamente vean que aquí hay dos escenarios. Mi contrato es un contrato de suministros que suscribimos con la ley de contratación administrativa que sí permitía incluir nuevas líneas. Ok, entonces esa posibilidad está viva. Pero si es un contrato nuevo que deriva de un procedimiento de licitación mayor, de licitación reducida, de licitación menor, que se suscribe después del 1 de diciembre del 2022, ya esa posibilidad de incluir nuevas líneas no está considerada dentro de la normativa vigente. Entonces, ahí queda ya, hay un impedimento y hay un criterio expreso. Si una administración al final decide hacerlo, nuevamente asume responsabilidad por ir, digamos, por separarse de estos criterios.
Vean que inclusive la dirección es bastante empática. No es facultativo, sino más bien obligatorio para las administraciones. Esto en otro tema de la modalidad de entrega según demanda. El establecer el plazo mínimo para comunicarle a los contratistas una solicitud de pedido y el máximo para realizar la entrega. Este oficio es bastante interesante con respecto a esta modalidad porque le advierte a la administración cómo debe aplicarla. ¿Verdad? Este es un caso bastante interesante, donde hace mucha reiteración de las obligaciones mínimas que tiene la administración en una modalidad que tiene mucho riesgo para los sujetos particulares. Los pedidos que se hacen deben realizarse bajo las condiciones requeridas desde el pliego, o sea, aquí es clave todo lo que se diga en el pliego con respecto a los plazos, los tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, no es viable que se den pedidos sin una cantidad específica, ya que el contratista estaría imposibilitado de realizar la entrega correspondiente. Entonces, aquí la DECOP es bastante enfática con respecto a las obligaciones mínimas que en esta modalidad tiene la administración. Por ejemplo, el historial de consumo no sustituye a los pedidos que son los que realiza únicamente la entidad contratante a través del SICOP. Aquí, por lo visto, la consulta que generó o la situación que generó la consulta era bastante irregular porque habían como pedidos que se hacían fuera del SICOP o le dejaban al contratista a su criterio cuánto entregar, cuando eso no es propio de esta modalidad. Entonces, a raíz de eso, este criterio tan amplio, donde se expone con bastante detalle cómo debe llevarse a cabo la ejecución de entrega según demanda. Bueno, voy a avanzar un poquito porque veo que ya tenemos el tiempo encima, don Mauricio, no sé cómo estamos y cuántas consultas hemos recibido. Me quedan todavía algunos temas por tratar. No, sigamos. Tenemos bastantes participantes. Sigamos un ratito, De con acuerdo, de acuerdo. tranquilidad. Gracias. Bueno, otro de los temas que también ha trabajado o ha desarrollado la DECOP se refiere a la subcontratación. Aquí hay varios temas interesantes que uno da como por un hecho, ¿verdad? Pero que nunca está de más que alguien con autoridad, digamos, yo lo puedo decir, yo con tantos años, ustedes, los que ya me conocen, saben que yo siempre respetando y aclarando que al final es la posición profesional de uno, pero yo sí opino y ahora les voy a contar algunas cosas en las que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando ya hay una autoridad como esta que lo dice, por supuesto que a ustedes les sirve para fundamentar un caso, para fundamentar una gestión, para fundamentar un reclamo, o para decirle a la administración, de administración, usted se está equivocando, por lo menos la dirección de contratación ha dicho que esto se debería ver de esta manera. Entonces, aunque son cosas como obvias, ya es importante que un órgano con autoridad pues se refiera a eso. Por ejemplo, aquí se aclara que tanto en la ley anterior como en la actual, la subcontratación no es exclusiva de personas jurídicas. Por ahí andaba la idea del consultante de que solo se podía subcontratar con personas jurídicas. Eso no es así. Las personas físicas también podrían ser objeto de subcontratación e inclusive refieren a resoluciones de Contraloría en esa ley. En la ley anterior, la subcontratación siempre comprendió la posibilidad de que esta recayera fueran personas físicas o jurídicas. También la nueva ley es amplia en ese sentido, ¿verdad? Y más bien el enfoque tiene que ser, la subcontratación se refiere a un contrato de naturaleza privada, eh, pero donde al final la responsabilidad del subcontratista es exclusivamente con respecto al contratista, no directamente con la entidad contratante, que es como si la tiene el adjudicatario, y la subcontratación dentro de las características que le reconocen, bueno, es que se desarrolla con un tercero, es ajeno de alguna forma no, realmente es ajeno a la relación directa que hay entre la administración contratante y el contratista, eh, pero sabemos también que, bueno, que hay obligaciones con respecto a ese subcontratista. La finalidad de esa subcontratación, de ese contrato que es privado, es obtener una prestación accesoria de la contratación pública de que se trata y que se necesita para el fiel cumplimiento del objeto contractual. Esto es muy importante, ahí se va perfilando y en esto coinciden, hay criterios de la Contraloría General en esta línea, ¿verdad? También hay que decir que muchas veces vemos a la Dirección de Contratación citando criterios de Contraloría porque
lógicamente la Contraloría tiene más tiempo y ya se ha pronunciado prácticamente sobre absolutamente todos los temas de contratación, posiblemente. Entonces, pues ella se va apoyando muchas veces en esos criterios, como por ejemplo el hecho de que la subcontratación sirve para hacer cuestiones muy especializadas. Y podría cobijar a las personas que integren equipos de trabajo que se presentan en las ofertas, por ejemplo, conformados por profesionales independientes, que no necesariamente tienen que formar parte de la planilla de un oferente, si se acreditan y se respetan los límites de la subcontratación. Este criterio va dirigido como en esa línea, ¿verdad? Que se podrían subcontratar personas físicas, pensando en equipos de trabajo, profesionales. No está vedado usar la subcontratación para eso, pero lógicamente habrá que respetar el hecho de que sean prestaciones secundarias, que no sea la prestación principal, el 50%, por ejemplo, eso lo dice bien este criterio. Por otro lado, aquí la DECOP le dice a la institución consultante, las entidades contratantes no tienen injerencia ni competencia para disponer sobre la composición y organización de una empresa. O sea, no pueden obligar a las empresas por ejemplo, a que los miembros del equipo profesional formen parte de la planilla. Y ojo, porque sobre ese tema ha habido siempre como algún cuestionamiento. Entonces, aquí hay al menos una posición con respecto a eso y lógicamente, aunque se subcontraten profesionales independientes, por ejemplo, personas físicas, habría que respetar, eso sí, el 50%, el porcentaje máximo de subcontratación, además de que debe tratarse, ellos asumirían una prestación secundaria. Entonces, eso, claro, lógicamente hay que encajarlo dentro del objeto de la contratación. Sería improcedente que ese tercero, que no asume responsabilidad con la administración, sino solo con contraparte, desarrolle más del 50% del objeto contratado. Y bueno, ahí incluso la DECOP sugiere, por si hubiera problemas prácticos, otro tipo de soluciones, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Esta diapositiva se me coló aquí. Bueno, aquí refiero, ahora me vuelvo. Subsanaciones, muy importante. Este criterio en particular tiene algunos elementos que yo quise traer hoy porque me parece que es un tema de medir riesgos para, por ejemplo, sobre todo quienes están en el sector privado, ¿verdad? Esta interpretación que hace la DECOP, que no necesariamente yo comparto, ¿verdad? Está ahí, puede ser, como quien dice, puede ser utilizada en su contra, en el sentido de que la administración bien puede basarse en lo que este criterio de noviembre del año pasado dice con respecto al tema de las subsanaciones y por eso creí importante traerlo hoy. Por ejemplo, aquí se le hacen varias consultas a la DECOP con respecto a la figura de la subsanación. El plazo para subsanar de oficio. Recuerden que la subsanación puede ser porque la administración me lo pida o porque yo sé que me hace falta algo en la oferta y quiero subsanarla yo por mi propia decisión. Pero ¿cuál es el plazo para hacer eso? Eso no está muy claro en las normas. Entonces, la DECOP dice, bueno, hay dos escenarios. Primero, cuando la administración realiza una prevención, ¿verdad? En ese escenario, la administración debe otorgar un plazo mínimo que va de 3 a 10 días hábiles. Ahora, en el mismo plazo, el oferente por sí mismo estaría facultado para aclarar o subsanar cualquier otro extremo que la administración no le haya dicho. Y siempre bajo el tema de la pena de caducidad. ¿Qué es la pena de caducidad? La pérdida del derecho a subsanar fuera de este periodo. Y esto es muy importante. El segundo escenario que discute o que plantea la dirección es cuando un oferente no le han preguntado absolutamente nada, ¿verdad? Y de manera oficiosa sabe y quiere subsanar o realizar correcciones a su oferta sin que la administración le pida nada. Y ahí entonces la DECOP dice aplicaría el artículo 50 y el oferente debe subsanar o aclarar esos aspectos no prevenidos en el mismo plazo. ¿Cuál? El que la administración activó. Aquí hay un problema práctico, que eso no lo desarrolla la dirección, eso lo vemos nosotros. ¿Qué problema práctico hay? Que si a mí no me han pedido nada, yo no tengo plazo de referencia. ¿Qué plazo de referencia tendría que usar? Prácticamente tendría que irme a ver en el expediente a quién más le han pedido subsanación, cuánto tiempo le han dado y a partir de qué momento empieza a correr ese plazo para yo utilizar esa misma oportunidad para hacer mi subsanación oficiosa.
porque el derecho expira según por lo que nos dice la norma de la pena de caducidad, ¿verdad? Otro detalle importante que se aborda en este oficio a mí me da un poco de respeto, ¿verdad? Voy a usar esa palabra. Y yo sí lo traigo a colación con la sabiduría que cada uno tendrá que aplicar en llevar a la práctica lo que aquí se dice, pero es importante tener el conocimiento de esto. Por ejemplo, le preguntan a la DECOP, ¿hay posibilidad de hacer una segunda subsanación ante dudas? Si yo pido la subsanación y la respuesta me generó, todavía no me convence, y la respuesta aquí, lamentablemente, ese es uno de los criterios que yo no comparto, ¿verdad? Ellos obviamente lo fundamentan y es la de COP y tal, pero ahí la respuesta de ellos, lamentablemente, desde mi punto de vista, es categórica en decir, en aplicación de los artículos 50 de la ley 134, la normativa es categórica y conforme al principio de calificación única y lo que dicen estas normas, se realizará una única prevención. Entonces, al final, la conclusión es que la administración no podría otorgar plazos adicionales a los oferentes para subsanar, ni podría hacer, en criterio de la DECOP, una segunda solicitud de subsanación si le quedaran dudas con respecto a la respuesta que recibe de la primera subsanación. Entonces, y vean, el criterio de la DECOP, solo se puede dar una única prevención a cada oferente y si no se hubiese atendido a cabalidad la solicitud de subsanación, caduca la facultad del oferente realizarla en un momento posterior. ¿Qué nos llama, qué nos pone esto en la palestra? ¿Qué nos hace ver esto? Que quienes están participando en los procedimientos de contratación tienen que tener mucho cuidado con la subsanación porque al menos nosotros en el área de consultas que recibimos de los clientes de Conexis, esta es una pregunta muy recurrente. ¿Me pueden descalificar por haber subsanado fuera de plazo? Vean que con base en este criterio, sí. Y la administración estaría, digamos, con un criterio que le sirva de base para decir, no, yo no le doy una segunda oportunidad. Ahora, yo por qué en lo personal, no me están preguntando, pero yo por qué en lo personal no comparto, porque para mí el principio de eficiencia, que es de rango constitucional, prevalece en casos donde si la administración tiene dudas, la respuesta no fue la mejor, pero la oferta puede ser buena, el limitarse en cuanto a una segunda subsanación, yo no le veo en particular sentido, ¿verdad? De cara al principio de eficiencia. Vean otro escenario. Es posible extender el plazo otorgado para subsanar y aquí nuevamente la dirección hace una diferenciación. La dirección que dice, la de COPS que dice, bueno, resulta que hay, y eso es otro elemento que traigo a colación, porque así como hago énfasis en unas cosas, hago énfasis en otras también. ¿Por qué? Porque en la práctica también nos están contando mucho nuestros clientes que hay administraciones que no están respetando el plazo mínimo de subsanación, que es de 3 días hábiles, ¿verdad? El reglamento dice que la administración puede dar plazos que van de 3 a 10 días como máximo, dependiendo de qué, de la naturaleza del procedimiento, de la complejidad de lo que se pide subsanar. Esa ya es una valoración que hace la institución. Entonces aquí la dirección, ¿qué diferenciación hace? Dice, bueno, como la administración tiene de 3 a 10 días, pero por ejemplo, si es una licitación mayor y solo le dio 3 días hábiles para subsanar, ese plazo no está tasado, ese plazo queda a criterio de la administración, aclaro. Pero como le dieron el mínimo de 3 días y si el oferente pide una extensión de ese plazo antes de que se le haya finalizado, antes de que se haya vencido y acreditando la complejidad de los requeridos, de lo que le piden subsanar, la administración podría valorar extenderle el plazo. Pero, en cambio, se dice, no podrían otorgar plazos adicionales a los oferentes que no hayan atendido apropiadamente las prevenciones. O sea, ¿qué hace la diferenciación? Una cosa es que le dimos un plazo muy cortito al oferente y el oferente me está pidiendo más y todavía queda margen porque el reglamento da de 3 a 10 días. En ese caso, la dirección ve viable extender ese plazo, pero no lo ve viable en casos de deme otra oportunidad para venir a subsanar. Entonces, ojo porque es bastante peligroso esa posición que venía ese tema de la subsanación, que es un problema o es un tema del día a día, es bastante delicado. Pero al final vean qué importante, la misma DECOP le dice a cada administración, por principio de desconcentración operativa,
usted, que es la que ejecuta el procedimiento, es la única competente para tomar las decisiones de su caso concreto. Entonces, usted debe hacerlo procurando alcanzar los objetivos que busca cumplir y en apego al marco normativo. Como quien dice, yo le doy una posición, una interpretación, pero usted al final es la que decide y asume los riesgos. Entonces, claro, como los criterios son generales, pues sí, le toca a cada administración irlos aplicando en el día a día a cada caso en concreto, motivando la decisión. Y aquí entonces les pongo un ejemplo, ya con esto vamos cerrando. Por ejemplo, si la administración hace una consulta sobre la posibilidad de suscribir un contrato adicional, ya como hemos visto, la DECOP le va a responder, pero de manera general que no, ¿verdad? Ya esa posición está muy sólida. ¿Qué pasa si la administración se separa del criterio y firma un contrato adicional? Porque no hay, y esto quienes han sido mis alumnos, han llevado cursos conmigo, saben que yo lo digo mucho, no hay una policía de la contratación pública, no hay un funcionario de Hacienda o de la Contraloría en cada escritorio revisando cada decisión que se toma. Y al final hay un funcionario, ven que yo puse aquí dos asteriscos, un funcionario que emite un acto con un criterio separado, justificando el por qué no aplica, no cree que resulte aplicable el criterio de la DECOP y firma el contrato adicional con la concurrencia de la voluntad del contratista que acepta, ¿verdad? Y que también asume el riesgo por eso. Bueno, la administración, y en ese caso también el contratista, pues asumirían el riesgo de eso bajo lo que sería aplicación del principio de legalidad, el deber de motivar los actos y el régimen de responsabilidad administrativa. Y ya para cerrar, ¿qué valor entonces tienen estos criterios? Sí tienen mucho valor, no vamos a decir que no y vean que va orientando las decisiones de las administraciones, ¿verdad? Estos criterios dan una interpretación de la ley, la interpretación de la DECOP, uno la puede compartir o no, pero esa es la que está y las administraciones la pueden utilizar para fundamentar una decisión. Al no referirse a casos concretos, ven que todos salen en términos de criterios generales. Por eso siempre al final quien decide cómo aplicarlos es la propia administración y las demás administraciones que no consultaron, pues lo tienen ahí como información general que pueden también llevar a su trinchera, diríamos, y aplicarlos en el caso concreto. Ahora, en el caso, vean, por ejemplo, gobierno o poder central, gobierno central, poder ejecutivo, que dice que los criterios sí son vinculantes, ahí también habría que, vean que yo pongo, bueno, su desaplicación podría generar responsabilidad administrativa. Eso obviamente es muy extenso y depende de muchos criterios, pero ahí lo dejo. Y a los sujetos particulares les sirven de guía, de análisis de riesgos y les sirve para fundamentar sus estudios, con lo cual sí es importante conocer esos criterios. Lógicamente van a tener que adaptarse y ver hasta dónde llega su alcance para el caso concreto. No olviden que la dirección a la cual se pueden enviar consultas es esta, para la Dirección de Contratación Pública, y me devuelvo rápidamente a esta diapositiva que se me traspapeló por ahí para decirles a la gente del sector público que la directriz que regula los requisitos para la presentación de consultas es esta, la directriz MH de COP-DIR, la número 2 del año 2022, del 9 de diciembre del 2022. Básicamente no resuelven casos concretos, lo que hemos mencionado, deben ser presentadas por el superior jerárquico, demostrar su legitimación y deben venir acompañadas de un criterio jurídico institucional. En el caso de los auditores pueden plantearla directamente y en principio las consultas del sector privado no tienen requisitos formales, ¿verdad? De mi parte, don Mauricio, más bien muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Ana Marcela, como siempre, una charla tan enriquecedora y aclaradora para todos. Aquí quiero compartirles que nos han estado preguntando que la presentación del video de esta charla, que es donde se puede consultar o que se los mandemos por correo, aquí en la parte de licitaygana.com, en la sección de noticias y eventos, en unos días lo vamos a publicar, al igual que hay otros videos de otras charlas e información de Conexis aquí publicado. Y aquí pueden ver también de México, de Costa Rica, de República Dominicana y demás. Y para nuestros suscriptores, en la videoteca, aquí abajo en la página principal que dice Videoteca de Charlas, ahí están, bueno, ya me sacó,
pero en la biblioteca de charlas, ahí están los, eh, los, los cursos, ¿verdad? Las charlas. Déjenme entrar de nuevo para... Aquí están las charlas de Panamá, República Dominicana y demás. Y todo esto es de la nueva ley, ¿verdad? Que ustedes pueden, nuestra recomendación es siempre para personas que trabajan en licitaciones en sus empresas, deberían de estar repasando estos temas porque son bien importantes tenerlos siempre presentes. Hoy no vamos a tener oportunidad de hacer las preguntas, pero les voy a enviar, les voy a publicar esta sondeo final que siempre hacemos, que tiene 3 opciones y que les agradezco su participación. ¿Verdad? La primera opción es deseo información sobre suscripción a Conexis en Costa Rica. O la segunda opción en México, República Dominicana, Panamá, donde donde las suscripciones son similares, ¿verdad? En general abarcamos eh, todas las fuentes disponibles en cada país, ¿verdad? Que esto varía dependiendo. México son, ¿verdad? Cientos de fuentes distintas, República Dominicana hay también importantes cantidades de fuentes y Panamá. Eh, en Costa Rica hay muchas cosas que se pueden aprovechar, ¿verdad? De Conexis, no solo la identificación de oportunidades para mis negocios, sino también los estudios de mercado exhaustivo para afinar mis estrategias comerciales o ¿cómo se llama? La red de clientes que nosotros tenemos que está, digamos, anuente o en disposición de establecer contacto con socios de negocios para fortalecer sus ofertas y alcanzar, ¿verdad? Concretar adjudicaciones, ¿verdad? Importantes. Y la tercera opción es, ya soy suscriptor y requiero asistencia. Asistencia puede ser asistencia en la renovación de servicios o asistencia en nuevos usuarios o capacitaciones adicionales o como por ejemplo el ejercicio que hicimos hoy, que es un poquito avanzado, ¿verdad? De buscar, repasar cómo encontrar oportunidades escondidas, ¿verdad? Dentro de las especificaciones de carteles y o utilizar el GPT, el chat GPT para análisis de carteles o para análisis de la normativa y demás. Pero por hoy, Ana Marcela, a todos, un gran saludo, especialmente a nuestros suscriptores. Bienvenidos también todas las personas del sector público que cada vez nos acompañan más. Y Ana Marcela, ¿verdad? Siempre súper agradecidos todos con la claridad, ¿verdad? Y amplitud de sus exposiciones. Muchas gracias, don Mauricio. Este tema da para mucho y podemos hacer próximos eventos sacando más criterios porque la verdad es que la producción que tiene hoy en día la Dirección de Contratación Pública es muy amplia y veo que el tema ha despertado interés y es lógico, ¿verdad? Por ahí también veo que están preguntando por capacitación sobre la ley. Recientemente terminamos un curso de la Ley General de Contratación Pública. Podemos, siempre estamos pensando en oportunidades de capacitación, así que si están interesados, pues nos lo hacen saber para ir viendo, planificando una nueva fecha, Dios mediante, tal vez para el segundo semestre. L- Muchas gracias, Un, Anita. un, un último, gracias Ana Marcela. Sí, el curso estuvo excelente. O sea, los comentarios fueron formidables, ¿verdad? La gente realmente quedó súper satisfecha. En una cosita más que es que para nuestros clientes, recuerden que cuando ustedes entran a alguna oportunidad o en la parte de ayuda, aquí está la consulta al experto legal, que está, el experto legal no es ni más ni menos que Ana Marcela. Entonces aquí este servicio es súper utilizado por nuestros clientes para hacer consultas rápidas y si ya necesitan una asesoría, entonces pueden conversar con ella para ver si ella les puede ayudar a atender su caso. Pero para consultas rápidas con Ana Marcela, esto funciona súper bien y los clientes lo valoran mucho.
Pues bien, entonces estamos por hoy. Les agradecemos mucho, quedamos a las órdenes como siempre y les voy a dejar esta pantallita del sondeo final en sus pantallas. Al final hay una encuesta, cuando ustedes se salen, sale una encuestita ahí. Si alguno quiere compartirnos su retroalimentación sobre cómo mejorar o nuevos temas para nuevos webinars, bienvenidos. Muchas gracias. Saludos, que estén bien y buenas ventas.